Bienvenidos nuevamente. Vamos a trabajar con lo que es el ejemplo 1.3, donde nos hace referencia al ejemplo 1.1. Y recordemos que en el ejemplo 1.1 habíamos trazado una recta paralela a B, ¿verdad? Una recta así, paralela. Ya nosotros en ese video vimos cómo se construye rectas paralelas, ¿verdad? Ahora dice que, ¿qué pasaría si se traza una recta paralela a AC y que pase por este punto? O sea que vamos a hacer esto, ¿ves? Esto es lo que vamos a hacer ahora. Y se sigue el mismo razonamiento. Ok, entonces vamos a ver qué pasa, ¿verdad? Vamos a trazar lo que es la recta, ¿verdad? Vamos a trazar lo que es la recta que pase por el punto B. Así que esto lo voy a borrar. Esto lo voy a borrar, ¿verdad? Entonces, va a pasar por este punto y va a ser paralela a esta, ¿verdad? Y una vez que tengamos esa recta paralela, vamos vamos a ver cómo nos va a quedar. Entonces vamos a prolongar, ¿verdad? Vamos a prolongar entonces, vamos a prolongar este lado, vamos a prolongar este lado, vamos a prolongar este lado y vamos a trazar lo que es la recta paralela, ¿verdad? Sí, recta paralela. Entonces, si hacemos eso, igual va el mismo razonamiento que el video anterior. Entonces, prolongamos. Esta vez, como ya vimos cómo se hace, yo solamente voy a prolongar este lado. Voy a prolongar este lado de acá. Y la recta paralela, al trazarse la recta paralela, recuerden que tiene que ser paralela, va a pasar por el vértice B y va a ser paralela a la recta AC, ¿verdad? Vamos a tratar de que me quede lo más o menos paralela, ¿verdad? Más o menos así. Ahora la voy a mover. Ya, entonces, son paralelas, ¿verdad? Vamos a ponerle otro color aquí. Estamos diciendo que estas dos rectas son paralelas, ¿verdad? Y a esta recta le hemos llamado de una recta BD que pase por BD. Esta recta es BD. Por aquí le pongo D. Ahora, ¿para qué prolongamos? Bueno, vamos a prolongar también esta parte para que nos forme esta parte de acá. Para que se vea más claro lo que es la transversal, ¿verdad? Vale. Ahí está. ¿Para qué hago eso? Bueno, para que se observe lo que es la transversal, ¿verdad? Recuerden que son en rectas paralelas. La recta AC es paralela con la recta BD. Y la transversal es la recta CD, ¿verdad? Entonces aquí se puede observar, ¿verdad? Que el ángulo vamos a decir, los ángulos, ok, o lo vamos a jalar mejor, lo vamos a jalar de un solo. Lo vamos a jalar de un solo, podemos decir que los ángulos ACB, o sea, es todo este ángulo de aquí, ¿ve? Ángulo ACB y el ángulo CPD o el ángulo DBC son ángulos alternos internos, es decir, que el ángulo, este ángulo que se me forma aquí, ¿verdad? Es el ángulo DBC, es ángulo
congruentes, son ángulos alternos internos, porque si nos observamos aquí, la transversal es esta y estas son las rectas paralelas, ¿verdad? Entonces son ángulos alternos internos. El ángulo ACB y el ángulo DBC tienen la misma medida por ser ángulos alternos internos en rectas paralelas. O sea que son congruentes. Ahora, si observamos ahora, al prolongar la recta B por el vértice B, a este le nombramos el punto E, vamos a poder observar de que el punto E, este punto E está sobre la recta AB que se prolonga de la recta AB, ¿verdad? Por el vértice B. Los ángulos, entonces fijémonos en los ángulos CAB, CAB y el ángulo DBE son ángulos correspondientes entre rectas paralelas, ¿verdad? Miren, la recta paralela, la transversal. Entonces nos fijamos que este ángulo de aquí es correspondiente con este ángulo de acá, ¿verdad? CAB. Y como son ángulos correspondientes en rectas paralelas, tienen la misma medida también. Ahora, si tenemos voy a colocar esto por acá. Para explicar. Ahora, si tenemos que el ángulo CBE, todo este ángulo de acá, es ángulo externo, es un ángulo que está fuera del triángulo ABC, ¿verdad? O sea que todo este ángulo, el ángulo CBE, es un ángulo externo de este triángulo ABC, ¿verdad? Ahora bien, todo este ángulo CBE es igual a la suma de este ángulo CBD y DBE, ¿verdad? Que prácticamente son estos ángulos de aquí, son estos dos ángulos de aquí. Por lo tanto, podemos decir que como son ángulos correspondientes, perdón, son ángulos congruentes, son los mismos, ¿verdad? Es decir, que si este ángulo de aquí es el mismo que este de acá, este ángulo de aquí es el mismo con el de acá, y este ángulo es el mismo que este ángulo de acá. Por lo tanto, podemos decir, en vez de escribir este ángulo, voy a escribir este ángulo, ¿verdad? CAB. CAB. Y en vez de escribir este ángulo CAD o DBC, voy a escribir ACB. Entonces, con lo que acabamos de hacer es demostrar o mostrar que un ángulo externo en un triángulo es la suma de los dos ángulos no consecutivos, ¿verdad? Entonces, el libro me da una definición. Me dice lo siguiente. Vamos a llevar para la siguiente página. Y me dice que un ángulo
externo de un triángulo es un ángulo formado por un lado de un triángulo y la extensión de uno de sus lados, ¿verdad? O sea que este es un ángulo externo. Es extender uno de sus lados y ya se me forma un ángulo externo con uno de sus lados y una prolongación. Dice que la medida de un ángulo externo es igual a la suma de las medidas de los dos ángulos no consecutivos. O sea que es lo mismo que hicimos acá. Este ángulo, todo este ángulo CBD es igual a la suma de estos dos ángulos, porque ya comprobamos a través de rectas, en rectas paralelas, a través de ángulos alternos internos, este ángulo es el mismo que este, y a través de ángulos correspondientes, este ángulo es el mismo que este de acá. Por lo tanto, es decir que este ángulo externo es igual a la suma de los dos ángulos no consecutivos, o sea que no consecutivos, perdón, o no contiguos, o sea, el ángulo contiguo aquí es este de acá, pero entonces todo este ángulo va a ser a la suma de estos dos ángulos de acá. Cada ángulo externo es suplemento del ángulo interno que comparten el mismo vértice, es decir, que si yo sumo con este ángulo de aquí, este ángulo más este ángulo va a ser 180 grados, por eso dice suplemento del ángulo interno. Entonces también es muy importante que notemos esta parte de que alrededor de un vértice de un triángulo hay dos ángulos externos, este de acá y este otro de acá, ¿verdad? Así que lo que acabamos de hacer es mostrar, ¿verdad? Que la suma de un ángulo externo es igual a la suma de los dos ángulos internos de un triángulo no contiguos a ese ángulo, ¿verdad? Y ese es el tema que veríamos para la clase de hoy aquí, que lo vamos a copiar entonces, que lo que acabamos de ver es medida de ángulos externos en triángulos. Así que eso sería todo. Nos veríamos en el próximo video.